Bien. Todas, en primer lugar les pido disculpas por los problemas técnicos que tuvimos para poder reproducir y para que me puedan ver y escuchar. Mi nombre es Julia Espósito, soy coordinadora del Departamento de Derecho Internacional del IRI y vamos a dar comienzo al cineforo de este documento titulado Los Fiscales, pero antes de comenzar me gustaría que esta actividad la habíamos planificado para el mes de marzo, dado el aislamiento preventivo social y obligatorio causado por la pandemia del coronavirus, se suspendió como muchas otras cosas de nuestras vidas, ¿verdad? En ese momento la actividad formaba parte de la agenda de actividades para conmemorar el mes de la memoria que organiza la de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que agradecemos a ellos el apoyo por haber considerado esta actividad conmemorativa de estos acontecimientos y agradecer también al Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad Nacional de La Plata, porque en la publicidad al documental participaron estudiantes del traductorado público en lengua y por supuesto al World Project, que es productora de este documental, y muy especialmente a Leslie Thomas, que confió en nosotros para la difusión de este documental en nuestro país. Esta tarde nos acompañan especialistas destacados de la materia. Lamentablemente hay algunos de los panelistas que no van a poder sumarse, pero bueno, contamos con otros de ellos, son todos de diferentes nacionalidades, y algunos, en este caso Daniel, cumple también funciones de los protagonistas del documental, la función, ¿no? La función fiscal, así que vamos a contar con las opiniones y las reflexiones de los distintos casos del documental, sobre el caso de Sandra Moreno en Colombia, de Amani Katwa en Congo en su función de representante, y la función del fiscal en Bosnia y Herzegovina, Yasmín Messi. Voy a darle la palabra en primer lugar a Anne Schroeter, que está acompañando desde Berlín. Anne es productora de impacto y extensión de Artwork Project y ha trabajado en diversas ONG de manera técnica y jurídica sobre la responsabilidad en crímenes internacionales como son la violencia sexual y la violencia de género cometidos en Siria e Irak. Habilitar tu micrófono, recitamos. Listo, perfecto. ¿Me escuchan? Súper. Muchas gracias, Julia, por la introducción y buenas noches. Como Julia ya dijo, yo me llamo Anne Schroeter y trabajo con Artworks Projects. Entonces, en mi presentación me voy a enfocar menos en el tema de la película de los fiscales que vimos ahora y más en cómo se realizó el documental y cómo lo hemos ido usando en los 2 últimos años desde su creación. Entonces, Leslie Thomas, la directora de Artworks Projects, como Julia ya mencionó, fundó a la organización hace casi 15 años y el objetivo de la organización misma es crear conciencia sobre las violaciones de derechos humanos y otros problemas de justicia social a través del arte. Y lo hacen principalmente, diría, a través de exposiciones fotográficas. Con eso, Julia, también me permito un comentario a los participantes que también tenemos a la galería, no sé, virtual, diría, de una exposición de Artworks Projects también que se llama Transiciones, que explora trayectorias de justicia transicional en los 3 países mencionados también en la película y en Estados Unidos en adición. No sé si Julia o alguien puede pegar el enlace en el chat y entonces quizás los participantes les gustaría seguir ahí después del conversatorio, claro, no ahora. Bueno, entonces aproximadamente en 2014 Leslie comenzó a interesarse por el tema de la violencia sexual relacionada con los conflictos y empezó a explorar potenciales socios con quienes y sobre quienes se podría realizar un documental. La financiación después se realizó con varios o provino de varios donantes y una campaña de Kickstarter que fue pública.
Y con respecto a los protagonistas que vimos ahora en la película, Leslie se acercó a varias personas am, con preguntas, tratando de entender el tema y la problemática mejor, y ellos después la pusieron en contacto con otras personas que trabajaron en ese tema, y entonces, como sucede en la vida de vez en cuando, algunas cosas funcionaron, otras cosas no funcionaron, y entonces eso es como nos quedamos con los tres protagonistas de la película que vimos ahora. Entonces, después se realizó la película a lo largo de más o menos 3 años con los abogados en Colombia, la República Democrática del Congo y Kosovo. Y el objetivo era mostrar el trabajo que están haciendo ellos, o sea, los abogados mismos y otros profesionales para acabar con la impunidad por la violencia sexual. Y por fin, finalmente se estrenó por primera vez en noviembre de 2018, o sea, exactamente hace 2 años. En los últimos 2 años hemos ido organizando proyecciones en todo el mundo con el fin de educar al público, fomentar el intercambio entre profesionales y motivar a los estudiantes a que se interesen en ese trabajo. em, y además, por último, convencer a los responsables políticos de crear cambios sistémicos para poder acabar con la impunidad de estos crímenes. Entonces, todas esas proyecciones se acompañan con paneles de discusión o de cineforo, no sé, dependiendo de donde uno está en el mundo, se lo llaman de manera distinta, pero con conversatorios como este para profundizar en los temas presentados en la película o también para relacionarlo más bien con experiencias de las tres, o relacionar las experiencias de los tres casos mostrados en la película con las experiencias de otros países y conocer similitudes y diferencias. Entonces estoy muy contenta que ahora la película se proyectó en Argentina, es el tercer país latinoamericano después de Guatemala y Colombia, y como Julia ya mencionó, teníamos planeado este evento para mediados de marzo. Em, pero bueno, a veces los planes cambian y ahora estamos aquí de manera virtual. Y entonces espero mucho conocer las perspectivas de otros países latinoamericanos, ¿no? O sea, Colombia, no sé si por fin Sandra logró conectarse, no la veo. Pero bueno, Sandra ya también habló en la película, pero también aprender más sobre Perú y Argentina y cómo esos países han enfrentado o están enfrentando las atrocidades y la violencia sexual cometida en las últimas décadas. Entonces yo dejaría así por ahora, daría la palabra a Julia y los otros panelistas y sí, espero a que tengamos una conversación interesante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ann. Y como bien dijiste, lo pensamos presencial, pero quiero que vos estuvieras desde Alemania, Emilia desde Perú, Daniel desde Mar del Plata, y si logramos desde Colombia. O sea que es el aspecto positivo de la virtualidad. Vamos a continuar con la exposición del doctor Daniel Adler, que es fiscal general federal, coordinador de los juicios de humanidad en Mar del Plata, es profesor universitario y autor de publicaciones del libro Autoría y Delitos contra la Humanidad. Daniel, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de La Plata, al Departamento de Derecho Internacional, Artworks. Realmente es una actividad muy gratificante para mí poder compartir con ustedes esta tarde y estas reflexiones, acompañado por tan distinguidos colegas. Bueno, estaba mirando la página de Fiscales. Fiscales es
un sitio del Ministerio Público Fiscal de la Nación que establece al 8 de marzo, Internacional contra la Mujer, que de las 241 sentencias dictadas en causas de lesa humanidad, se condenó en 31 casos a personas por delitos contra, contra la integridad sexual. Es decir, hay 31 casos de abusos sexuales que han sido condenados, todos en el contexto de la llamada dictadura militar, en realidad dentro de lo que se llamó el terrorismo de Estado, que abarca no solamente el periodo de la dictadura militar propiamente dicha, del año 76 al año 83, sino que esto, como ya ha sido esclarecido en varias sentencias, comenzó antes, cuando grupos paramilitares tomaron parte de los territorios e hicieron persecuciones masivas a los ciudadanos, la mayor parte de las veces por ser discrepantes o personas que militaban en tendencias de izquierda. Desde el Estado ya, con la AAA y otras organizaciones paramilitares, se comenzó una cacería masiva de personas. Pero vayamos al punto. Me tocó intervenir en el primer caso, en la primera sentencia como fiscal de la primera condena que se logró en la Argentina, en un caso de violencia sexual durante la dictadura. Y más allá de las cuestiones teóricas, a mí me interesaba relatar un poco mi experiencia frente al caso, cuál fue cuál fue mi trabajo como fiscal. Mi trabajo como fiscal comenzó en la Cámara de Apelaciones. Mi función es ser fiscal ante la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones establece si un caso va a ir o no a juicio, en definitiva, si se confirma o no el procesamiento de una persona. Pero también, por diversas circunstancias, me tocó intervenir en el juicio propiamente dicho. Pero ¿qué fue lo que me encontré cuando comencé a trabajar en los casos de graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina? Me encontré en el año 2006 con un Estado que prácticamente no había llevado las causas adelante y que en realidad quienes se habían preocupado por esto habían sido las víctimas propiamente dichas, las organizaciones de derechos humanos. A mí me daba mucha vergüenza que en la Fiscalía no hubiese legajos de víctimas, no hubiese causas, no hubiese fotocopias. Nos constituimos entonces en activos escuchas de las víctimas. Creo que mi trabajo principal fue escuchar atentamente a las víctimas. Me encontré en este primer caso, que fue el primer caso que se condenó en la Argentina, con que los jueces no le creían a una señora, que la voy a identificar como MG, no le creían, y pese al procesamiento que el juez de primera instancia había dictado por violación contra Gregorio Molina, habían, por una mayoría de opiniones, dictado una falta de mérito respecto al procesamiento. Cuando observé que el caso volvía a la Cámara, no dudé en adherir a la posición de la víctima. Ya había pasado para este caso la posibilidad de que el fiscal interviniera. Yo recién asumí, era el año 2006. Adherí sin dudar a la opinión de la víctima, porque creo que le debemos a la opinión del querellante en este caso, porque creo que nuestra función es ser un atento escucha de la víctima, analizar profundamente su testimonio y acompañarla en el proceso de justicia. La cuestión es que logramos revertir la situación, la adhesión del Ministerio Público a la opinión del querellante, en este caso fue decisiva, el caso fue a juicio
Y por supuesto que antes del juicio me entrevisté con las víctimas. Hubo dos víctimas de violencia sexual por los cuales fue condenado Gregorio Molina, pero hubo otras víctimas que no quisieron que su caso se plantee como un caso de violencia sexual. Lo más interesante fue la experiencia de haber dialogado con las víctimas, porque las víctimas tienen muchas veces más claro el caso que lo puede tener el fiscal. Recuerdo que una de las víctimas me dijo claramente, ¿usted sabe de qué se trata este caso? Este caso, me dice, se trata de la violencia contra las mujeres. Bueno, por supuesto, me contó todo lo que le había pasado, todo lo que había sufrido. En última instancia, las mujeres han sido tomadas como botines de guerra. Estamos frente a una cuestión atávica que pasa en estos crímenes por la pretensión de los contendientes de eliminar al enemigo. Y eliminar al enemigo a través de la imposibilidad de que el enemigo se pueda reproducir a través de quienes traen las personas al mundo, que son las mujeres. Es decir, estamos frente a una cuestión, a un ataque atávico. Como bien lo dijo una de las fiscales, se trata de controlar a la población y un daño a toda la comunidad. El agresor se lleva a las mujeres, quitan a las mujeres de la comunidad. Me he encontrado también, lamentablemente, y creo que en parte lo reflejan las soluciones judiciales que ha habido tanto en el Congo como en Bosnia, como en, en Colombia, con situaciones donde la, la, la dogmática en el derecho penal muchas veces no está a la altura de las circunstancias, porque responde por la violación solamente quien cometió la violación, pero no quien tenía el control sobre la persona que ejecutó el acto de violación. Se sigue de este modo una idea de que el delito de violación es un delito de mano propia, una antigua construcción que no tiene actualidad ni se responde a una actualizada teoría del derecho internacional de los derechos humanos. En mi opinión, es fundamental una atenta escucha a las mujeres y a los niños. Esto lo exigen las convenciones internacionales. Es preocupante la respuesta que han tenido los estados en abordar este tema. Y mi propuesta, y esto es lo que he tratado de hacer desde Mar del Plata, es que el Estado se organice para abordar la contención de las víctimas en todos sus estamentos. Les quiero agradecer esta pequeña posibilidad, esta pequeña intervención y esta gran posibilidad que me dan de compartir con ustedes mi experiencia, y estoy a disposición de todos quienes me quieran realizar preguntas. Muchas gracias. Bien, Daniel, tu experiencia como fiscal. Vamos a dejar las preguntas, sí, una vez que terminen todas las exposiciones, seguramente. Ahora le voy a dar la palabra a Manuel Garrido. Manuel es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, y es profesor en posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, y entre el año 1997 y 1998 trabajó en la misión de verificación de las Naciones Unidas para Guatemala. Manuel, habilita tu micrófono, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer a Julia Espósito por la invitación, al Instituto de Relaciones Internacionales, a la Universidad Nacional de La Plata, y agradecer por la posibilidad de compartir este panel con tan destacados expositores. Yo quería destacar
algunas cuestiones o algunos disparadores que me generó digamos, la visualización del film. Creo que sería muy bueno que pudiera conectarse Sandra, porque creo que la imagen de cómo ella como fiscal se emociona cuando logra el objetivo, que es fundamentalmente que el acusado reconozca su responsabilidad, me parece que sintetiza la importancia, el esfuerzo y el papel que desempeñan las personas que están comprometidas con la investigación en estos delitos. Me parece que, o destacaría como un acierto de la película o del documental, el poner el foco digamos, en los protagonistas de esas investigaciones. O sea, digamos, que en realidad son verdaderos obreros de la justicia transicional. Tanto los fiscales como los abogados de las organizaciones de derechos humanos, que son los que van construyendo este avance en la investigación, digamos, en todo lo que tiene que ver tanto con los aspectos jurídicos como con los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos, y en este caso en particular de los crímenes contra la integridad sexual digamos, en el marco de esos conflictos. Digamos, me hizo acordar a una frase de un fiscal, digamos, en ese momento un colega que perseguía a una persona muy poderosa de otro país, que decía, bueno, en definitiva, digamos, soy apenas un fiscal. O sea, me parece que la película y el documental en poner el foco en cómo desde lugares de relativa, digamos, de relativa fortaleza, estas personas tienen una misión esencial en la reconstrucción también de la verdad, que es otro de los objetivos esenciales de la justicia transicional. Otra cuestión que también aparece importante en el documental y que es algo común y horizontal y que los fiscales que se ocupan de estos crímenes tienen que atravesar, pasa por todo tipo de represalias, amenazas y situaciones de vulneración de los derechos de los propios abogados de derechos humanos y de los propios fiscales. La cifra de abogados defensores de derechos humanos y también de fiscales en varios países de nuestra región que han sufrido ataques, inclusive contra su vida, digamos, en estos años es realmente abrumador, y es bueno que se ponga también el foco en esa función. Digamos, al extremo de que digamos, se dan situaciones verdaderamente paradojales, verdaderamente insólitas respecto de determinados fiscales. Hace pocos meses, Estados Unidos de América aplicó sanciones a la fiscal de la Corte Penal Internacional por considerar que estaba afectando su soberanía, por incluir en sus investigaciones a soldados del ejército norteamericano que habían llevado a cabo digamos, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Afganistán. O sea, para que tengamos una idea del desequilibrio de poder que generalmente se da entre los fiscales y los abogados de las organizaciones de derechos humanos y quienes son investigados, que el documental también refleja. Creo que es importante también ver cómo el documental se conecta con aspectos esenciales que pasan por las obligaciones que existen o que se dan respecto de estos crímenes. Y que de alguna manera la labor de estos protagonistas es fundamental, es la base para que los estados puedan cumplir con sus obligaciones. Es decir, que haya una investigación, que esos hechos se juzguen, que se sancionen, que se revele la verdad de lo ocurrido, tanto a las víctimas como a la sociedad, que, digamos, en definitiva esas investigaciones son la base de la reparación de esas víctimas y también son la base para que el Estado pueda cumplir con la misión de depurar las estructuras estatales, sacar de las estructuras estatales a estas personas que han cometido graves crímenes. Y eso se refleja digamos, en muchas de las imágenes del documental. Digamos, quiero destacar otro aspecto que generalmente se da o que sufren todos aquellos operadores del sistema cuando tienen que investigar casos,
que tiene que ver con la dificultad de reconstruir la verdad sobre la base de pruebas. Sobre todo a medida que pasa el tiempo, esa dificultad se acrecienta y esto genera una suerte de selectividad espontánea que muchas veces dificulta la determinación de la verdad o la sanción de determinados hechos. Y eso el documental lo refleja adecuadamente porque se ve los fiscales cómo van al terreno tratando de reconstruir la verdad, de superar la reticencia de las víctimas a transmitir esa información y de ponerse en manos de esas investigaciones o en manos de la justicia. Entonces, esto me parece un dato muy importante, cómo se da esa lucha por la justicia por parte de estos operadores, tratando de que no se desvanezcan esas pruebas, con el auxilio de determinados equipos de expertos. Por ejemplo, cuando se habla de fosas comunes en la película, la dificultad de que las víctimas confíen en el sistema de justicia, digamos, todos los problemas que existen en lo que tiene que ver con la protección de los denunciantes, que también el documental refleja adecuadamente y que es fundamental para perseguir este tipo de crímenes. ¿De qué manera el Estado protege a esas personas contra posibles represalias por brindar esa información en las investigaciones? ¿Cómo asegurar, cómo dar voz a las víctimas y evitar que esas víctimas sean revictimizadas a raíz de estas investigaciones? Esto también es muy importante porque la labor de estos actores apunta también a que no quede todo en una nebulosa de imprecisión, sino que queden determinadas de manera correcta esas responsabilidades. Y lo que tiene que ver también con la obligación de brindar, que tiene el Estado de brindar los recursos suficientes y el apoyo suficiente para que estas investigaciones tengan éxito o prosperen. Yo marcaría también lo interesante o la evolución que se ha dado para que estas imágenes puedan ser reflejadas, porque tengamos en cuenta que no han pasado tantos años desde que empezó la evolución de la justicia transicional, de la justicia internacional. Estamos hablando de los juicios de Nuremberg, cómo eso fue evolucionando, cómo esta internacionalización generó también un impacto al interno de nuestros países y un poco lo que marcaba Daniel, de que esa evolución finalmente incluye también la justicia de personas que normalmente están sujetas a relaciones de subordinación, como son las mujeres. Fíjense ustedes que en el caso original de la Argentina, el primer caso en que se jugaron estos hechos, había casos de abuso sexual y sin embargo no fueron condenadas, y en la ley de punto final se estableció como una excepción al bloqueo de la persecución solamente los casos de sustracciones de menores, y no se tuvo en cuenta, por ejemplo, este tipo de crímenes que hoy en día sería impensable que pudieran dejarse absolutamente fuera de la persecución. Y de hecho, como bien apuntaba Daniel, la importancia de la lucha de las organizaciones de derechos humanos para que esto no quedara en el olvido y para que se haga justicia finalmente con estos casos. Yo quería terminar diciendo que esta evolución también termina dando lugar a la inclusión de estos crímenes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que no fue algo espontáneo. Existe en las redes una entrevista interesante a la actual jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito, donde ella cuenta que como representante de su país en la discusión del Estatuto de Roma tuvo que dar junto a otras mujeres una gran batalla para que se incluyera de manera clara estos crímenes como parte de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo terminaría diciendo que lo importante de estas imágenes, lo importante de la evolución del derecho, tanto en lo que tiene que ver con los estatutos jurídicos, pero también con la labor de estos héroes muchas veces anónimos, como los que muestra el documental, que son esenciales para acabar con con estos crímenes de lesa humanidad. Gracias.
Bueno, Gracias, Manuel. vamos a ir tomando los argumentos. Sí, Daniel. No, agradecerle a Manuel la intervención, gracias. Bien. Vamos a darle Gracias a la vos. palabra a la última expositora, esperando que Sandra logre conectarse, pero no sabemos si eso va a ser posible, porque está acuciada por el trabajo. Tuve una charla telefónica con ella, que el trabajo a distancia le ha triplicado la tarea, creo, como la mayoría de todos nosotros, y estaba muy agobiada con trabajo. No sabemos si llega a conectar. Vamos a darle la palabra a Emilia Salazar. Emilia es feminista y socióloga por la Universidad Nacional Mayor en Perú. Es integrante y militante de la organización DEMUS, que es un estudio para la defensa de los derechos de la mujer, y actualmente trabaja como coordinador del equipo del litigio estratégico del caso Manta, que es un caso emblemático de violencia sexual durante el conflicto armado interno en su país. Te damos la palabra, Emilia, puedes habilitar tu micrófono. Genial. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias, Julia, por la invitación, especialmente a la Universidad de La Plata, al Instituto de Relaciones Internacionales y al Departamento de Derecho Internacional. Yo no quisiera iniciar con mi intervención compartiéndoles la situación política que está atravesando mi país. El lunes se dio un golpe de parte del Congreso de la República y derrocaron al expresidente, y ahorita la situación es muy grave, la que está pasando en Perú. Y les invito un poco a que puedan estar vigilantes a lo que viene pasando. En estos últimos días ha habido protestas muy fuertes y la represión ha sido totalmente desmedida. Y bueno, ¿y por qué lo comento? Porque inevitablemente todo este panorama actual político que se combina con la crisis sanitaria a causa de la pandemia va a tener efectos directamente hacia el juicio del caso Manta que se está llevando en la actualidad, ¿no? Yo quisiera compartirles un poco de este caso, del caso Manta, que al ver el documental he logrado identificar varios patrones comunes, ¿no? En caso de la violencia sexual durante conflictos armados internos, ¿no? Entre los años 1980 y 2000, Perú atravesó por un duro conflicto armado interno, ¿no? Donde principalmente los departamentos que tuvieron mayor víctimas fueron los departamentos andinos, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, en realidad todo el país, pero estos departamentos fueron los que tuvieron un mayor número de muertes, de desapariciones y también de violencia, ¿no? Es importante recordar de que cuando acabó esta época de conflicto armado, hasta los 2000, se armó una comisión de la verdad y reconciliación en Perú, ¿no? La CBR, la famosa CBR, ¿no? Y bueno, uno de los principales hallazgos de la CBR es de que encontró que existió un claro impacto diferenciado de la violencia en las mujeres, ¿no? El impacto de la violencia durante el conflicto armado en Perú fue totalmente distinto hacia las mujeres, y más aún si es que combinábamos las variables de raza, género y de condición étnico-racial, ¿no? El 83% de las violaciones sexuales fueron cometidas por agentes del Estado, fueron militares, policías, y un 11% aproximadamente correspondieron a los grupos subversivos también, ¿no? La violencia sexual cometida por parte del Ejército de Perú fue una práctica sistemática y generalizada, ¿no? Y muchas veces fue tolerada y también abiertamente permitido por los superiores inmediatos, ¿no? La CBR también documentó otros tipos de conductas de violencia sexual, como desnudo forzado, aborto forzado, uniones forzadas, esclavitudes forzadas, ¿no? En total, la CBR reportó en el año 2003, donde se lanzó el informe final, 538 casos de violación sexual, ¿no? De las cuales 527 fueron mujeres. Sin embargo, cabe resaltar que siempre va a existir un subregistro de crímenes de violencia, ¿no? Siempre los números quedan como que muy cortos, si se podría decir. Y bueno, el CBR logra identificar dos casos emblemáticos de violencia sexual durante el conflicto armado, el caso Manta y Vilca y el caso MM, ¿no?
fue que en el año 2003 se inicia este largo camino en búsqueda de justicia, ¿no? Han pasado más de 20 años y más de 30 años de lo que ocurrió en Manta, y hasta ahora la justicia sigue dando espera, ¿no? En el caso de Manta se instalaron bases militares en el año 84 hasta el año 85, ¿no? Y la mayoría de las víctimas fueron muchas adolescentes, fueron mujeres andinas, quechohablantes, pobres, ¿no? La gran mayoría tenían entre 14 y 16 años, máximo 20 años, ¿no? Eran mujeres en total estado de vulneración, ¿no? Bueno, luego de un largo camino, Demus, que es la organización donde pertenezco, inicia un trabajo en Manta, en Huancavelica, que es donde ocurrieron esos hechos de violencia sexual, y luego de un trabajo de varios años de acompañamiento psicológico a muchas de las mujeres, es que se decide formalizar la denuncia en el 2007, ¿no? Y desde 2007 hasta el año 2016, para no hacerla muy larga, es que en ese año se inicia el primer juicio oral. Es un juicio histórico en el Perú que lamentablemente los medios de comunicación, ¿no? u otros actores o actoras no le están tomando la importancia de vida, ¿no? Es el segundo caso en Latinoamérica donde se está juzgando los crímenes de violencia sexual como crimen de lesa humanidad, ¿no? Después de Sepuzarco de Guatemala. En el actual juicio son 9 mujeres que han logrado llegar al proceso desde la parte civil contra 13 militares, ¿no? Del ejército peruano. Son 9 mujeres contra 13. En el 2016 se inicia un primer juicio oral, pero en el 2018 el juicio quiebra porque se descubre toda una red de corrupción en el sistema de justicia, ¿no? Y se empieza a iniciar toda una reforma integral, ¿no? Bueno, y se logra descubrir que la presidenta de la sala del tribunal que llevaba el caso Manta estaba involucrada en esa red. Entonces el juicio finalmente se quiebra e inicia un segundo juicio en marzo del año pasado, ¿no? Ahorita nos encontramos en la etapa de la toma de declaraciones de los militares inculpados. Cabe resaltar que el Estado peruano está siendo considerado como tercero civil responsable, ¿no? Y claro, el tema de la pandemia ha implicado una serie de desafíos para el tema del reinicio de las audiencias públicas y de las audiencias del juicio, ¿no? Y por eso también le queremos invitar, de cierto modo, no sé si podríamos, si es que desean seguir el juicio, porque para nosotros es súper importante de que existe una vigilancia no solamente ciudadana nacional, sino también internacional, ¿no? Y hemos logrado después de tantos años llegar a un juicio, después de tantos meses de que las audiencias sean transmitidas mediante el canal del Poder Judicial de Perú, que se están transmitiendo finalmente, ¿no? Y ahorita todos y todas pueden ser testigos de este juicio emblemático de violencia sexual en Perú, ¿no? Las mujeres, como bien he escuchado a los compañeros panelistas y también a Ana, y también en parte del documental, las mujeres de Manta lo que quieren es que se sepa la verdad, que se sepan su verdad, ¿no? Porque a lo largo de sus vidas, a lo largo de estos 30 años, se les ha acusado de mentirosas, ¿no? Se les ha acusado de mentirosas, que eran parejas de los militares, y que eso es una estrategia que ahora los militares están usando, ¿no? De que ellas eran sus enamoradas y o trabajadoras sexuales, ¿no? Y bueno, eso es, ¿no? Que la verdad se sepa. Tenemos una campaña en Demus que es denominada así, que la verdad se sepa, justicia para Manta, porque justicia que tarda no es justicia, ¿no? Y las mujeres de Manta van a estar súper agradecidas de que también exista una vigilancia y también una red de solidaridad internacional con ellas, ¿no? Esperemos de que el juicio, por el tema de la pandemia y el tema de la virtualidad, no demore mucho más, ¿no? Porque eso también significa revictimizarlas. Y nada, agradecer nuevamente por la invitación y quizás yo podría dejarles allí un correo electrónico para quizás facilitarles los enlaces de las audiencias que se pueden visualizar en vivo, ¿no? Y bueno, allí me quedaría. Muchas gracias, Julia, muchas gracias, compañeros y compañeras. Sí, Emilia, muchas gracias a vos por tu intervención y por favor,
Si podés compartir con todos, muy agradecidos para poder seguir el caso. Y sé que Demus está bastante involucrado en esto, así que por favor esperamos que lo... tenemos dos preguntas en el chat en este momento. El sistema la expulsó a Anne, está escuchando vía YouTube, así que vamos a ver si se puede conectar para responder la pregunta. Así que voy a pasar a leer la pregunta que le hacen a Daniel. ¿Cuál es su opinión de los casos en los cuales se culpa a la víctima de la agresión? Disculpa, Daniel. Bueno, muchas gracias, Emilia, por tu exposición. Y bueno, vamos a hablar de este tema. No soy un oráculo que pueda dar una respuesta, sino que me gustaría hablarlo con ustedes. A mí me parece que en general es una estrategia del machismo patriarcal poner en cabeza de las mujeres víctimas este tipo de situación. Eso desde, digamos, desde el llano. Ahora el problema es cuando es el sistema judicial quien no le cree a la víctima. Es decir, porque cuando se trata de una estrategia del imputado o de los defensores, bueno, es una cuestión. Ahora, el problema es cuando los fiscales o cuando los jueces también comparten este sistema de valoración, porque allí nos encontramos frente a un problema. Y lo que hemos podido ver, es decir, lo que la experiencia indica, es que las estructuras judiciales y las estructuras del Estado en general todavía son permeables a este tipo de situación. Lo que pienso sobre la cuestión, abro el diálogo sobre el punto de este modo. Bien, agregar algo a lo que dice Daniel, la respuesta de Daniel. Coincido con este comentario. Sí, de Elena, que hace falta que los operadores judiciales tengan para evaluar la prueba. ¿Coincidís? Sí, ahí yo quizás, Julia, quisiera agregar de que nosotros estamos luchando mucho porque aún en la etapa del juicio queda pendiente la toma de declaraciones de las mujeres sobrevivientes, de las 9 mujeres, de que su testimonio sea considerado como una prueba, ¿no? Ese es el gran reto que estamos teniendo en el proceso. Y bueno, también agregar, me olvidé colocar de que muchas de las mujeres sobrevivientes quedaron embarazadas, tuvieron un embarazo forzado y una maternidad forzada a raíz de la violencia que sufrieron, ¿no? Muchas de ellas, Demus acompaña específicamente a 3 mujeres, ¿no? Y 2 de ellas tuvieron 1 y 2 hijos o hijas producto de la violencia que sufrieron cuando fueron adolescentes, ¿no? Entonces, sí, y claro, el tema respondiendo un poco a lo que señalaba de los operadores de justicia con perspectiva de género, es todo un reto, ¿no? Por eso también se rompió el primer juicio, porque no tuvieron una perspectiva de género, maltrataron a las sobrevivientes y solicitamos que el tribunal no tenía las condiciones adecuadas para juzgar un delito de violación sexual. Bien. Podés habilitar tu micrófono, ya estás autorizada a habilitar para...
Hola, ¿ahí se escucha? Te escuchamos. Sí, no te vemos, Elena. Ah, bueno, pero a mí me dejan hablar, no me dejan aparecer, ¿eh? A ver si puedo poner. Ahí, a ver. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La verdad que yo soy juez en lo criminal en la provincia de Buenos Aires y aparte profesora de Derecho Internacional. De modo que estos temas me gustan mucho y me imagino en ese contexto que vimos de la película, cómo puede deslindarse la responsabilidad entre el autor de la violación y quienes, digamos, participan de algún modo en toda esta actividad de secuestrar a la persona, de mantenerla cautiva, de, no sé, de proveerle alimentos. Digamos, ¿cómo en el caso de los juicios aquí, durante todo el tiempo del proceso militar, o aún en, por ejemplo, en Perú o en otros lugares donde ocurrieron estos hechos, qué difícil se me ocurre que debe ser conseguir esa prueba o digamos, el marco contextual ya da para, digamos, la atribución de responsabilidad? Esa es la pregunta. Bueno, eh, sí, es un tema de mucha discusión. Hace unos años atrás, el Ministerio Público Fiscal elaboró un documento sobre los crímenes sexuales en la dictadura. Un poco lo que se puso en tela de juicio es este concepto tan aferrado en la dogmática clásica de que estamos frente a delitos de propia mano, es decir, donde solamente pueden ser cometidos solamente cabe atribuir la responsabilidad al autor material, y se impide la extensión de la responsabilidad. Esto ha sido criticado justamente por este documento, sobre todo, como bien vos lo decís, María Elena, porque hay una situación de contexto que contribuye, colabora y hace un aporte que, en mi opinión, en las situaciones de guerra y en las situaciones de conflictos, de graves violaciones a los derechos humanos, no es un aporte neutral, es un aporte valorativo. Ningún alto mando puede desconocer que, habiendo mujeres encerradas, corren riesgo no solamente sus vidas, sino también su integridad sexual. Este, digamos, es una regla de la experiencia que recoge un criterio prácticamente también atávico, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la imposibilidad de que el enemigo pueda seguir nutriendo de personas, y de tropa a sus filas en contra de los intereses de quienes tienen secuestradas a las mujeres. Entonces, eh, esto es algo que, bueno, que debemos reflexionarlo desde la dogmática penal, para que los instrumentos de la dogmática no sean instrumentos sonsos al servicio de la impunidad de quienes cometen estos crímenes tan aberrantes. Esta es, no sé si puede servir algo de lo que dije, pero me parece que hay aportes interesantes que se pueden leer en este documento, que está muy bien hecho. Es un documento que después voy a tratar de ponerlo en el chat ya mismo, así ustedes pueden tener acceso a él. Sí, y una cosita nada más. ¿Y se han condenado como partícipes primarios o secundarios en el tema de delitos sexuales? No recuerdo en las sentencias de haber visto. No recuerdo, no quiere decir que no haya, ¿no? Ha habido construcciones de autoría mediata, pero partícipes, no recuerdo que se haya
condenado por participación primaria o secundaria, pero sí situaciones de autoría inmediata. Voy a tratar de mandarle los documentos allá mismo al chat, así ustedes pueden contar sí, con la este verdad material. que sería de mucha utilidad. Gracias, ¿eh? No faltaba más. Bien, lo que voy a hacer ahora es leer la otra. No puede conectarse, tiene problemas, la plataforma no la deja acceder para poder responder a la pregunta que le hizo Faustino. Muchas investigaciones y causas judiciales suelen verse influenciadas por la presión social para llegar a una respuesta. ¿Crees que exista la posibilidad de que la grabación haya influenciado en visibilizar estos casos? Les voy a leer la respuesta de Ángel enviar por el chat. Dice así: no he participado personalmente en la grabación de la película, por lo tanto solo puedo hablar desde mi impresión secundaria de haber visto la película y estar trabajando con los 3 fiscales. Parece que los 3 casos presentados en la película de los medios, pero aún así los aspectos de la violación sexual fueron negándose continuamente importancia durante los juicios. En el caso colombiano, solo después de que los subordinados fueron condenados por delitos de violencia sexual, el principal imputado, el oso, declaró culpable. Del mismo modo, los miembros del Ejército de la República Democrática del Congo fueron condenados por saqueo, un crimen de guerra contra la propiedad, pero solo 2 fueron violación, un crimen de guerra contra las personas. En este sentido, si bien la producción de los casos puede haber generado tensión, esto no se ha traducido necesariamente en presión social los actos de violencia sexual. Más bien creo que es visible en los 3 casos que el hecho de que se lograron las condenas se debe a los esfuerzos de los abogados de la película, las víctimas que representan y los otros profesionales que acompañan a ellas. Si esta película puede crear alguna presión social, es ahora, al mostrarla pública y crear conciencia sobre los problemas. Esto es exactamente lo que queremos lograr con la proyección ahora, movilizar a las personas para que se involucren en el tema y crear un técnico. Esta es la respuesta de Anne, que digamos, ella no trabajó en la producción de la película, hubo un gran equipo de especialistas, más allá de la directora que estuvo involucrada, como nos comentó ya al inicio, una gran participación de equipos de especialistas, entre ellos Daniela Kraft, que es especialista, una jurista chilena. De manera, bueno, esta es la respuesta a Faustino, espero que haya sido satisfactoria. Bien, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran agregar a los panelistas? ¿No? A mí yo no estoy silenciada, a mí me gustaría destacar del documental, de esto de movilizar a las personas, de que tomen conciencia desde los profesionales a los estudiantes de grado, porque tienen grado, sobre estas situaciones, sobre lo que pueden hacer los estados. Bien habló Manuel sobre el rol de la Corte Penal Internacional o de estas mismas características que haya existido, pero vemos acá el trabajo por parte del Estado, ¿no? Del Estado de querer reparar a sus víctimas la labor acusatoria de los fiscales o, como en el caso de Amani en el Congo, como representante de las víctimas. En el caso de Amani estuvo mucho más difícil militar, ¿verdad? Era mucho más compleja la situación. Y vimos cómo declaraban las víctimas cubiertas o detrás de un para proteger su identidad por el temor. Hablando con Sandra Moreno por teléfono, ella me comentaba que justamente lo que quería transmitir en este caso, en el caso colombiano, que el caso que nos muestra el documental no tiene que ver con el proceso de paz en Colombia, no es para la paz, es un caso que salió justamente porque el acusado, el oso, incumplió un convenio, entonces quedó en manos de la justicia ordinaria. Y pudo tomar intervención, y la importancia, cuando la vemos emocionada en el documental, la charla que tuve con ella fue la tenor.
la importancia de poder dar a las víctimas la verdad, la reparación que significa para las víctimas la verdad. Entonces, para mí lo muy en el documental es como el Estado mismo, sin necesidad de, no, sin tener que llegar a un tribunal internacional, no puede buscar, aunque cueste y quede tan encarnizado en la figura del fiscal o de los representantes de la víctima, pueden lograr en distintas partes del mundo, como nos muestra el documental, lograr al menos una reparación para las víctimas. En el chat la voy a leer. De Faustino, pregunta: me gustaría preguntarles a quienes exponen si creen que el crimen de violencia sexual incitan esta discriminación a la hora de juzgarlo, o si creen que es exclusivamente por una postura machista responsable de juzgar. ¿Qué opinan? No sé quién quiere tomar la palabra. Yo hablé mucho ya, Está claro que hay una postura machista que se traduce en una discriminación. Si entendemos como discriminación, digamos, una desigualdad por parte de la justicia a la hora de juzgar estos hechos, ya sea de manera explícita o de manera implícita, por no evaluar la prueba con perspectiva de género digamos, o no proteger a las víctimas o no tener claro una serie de reglas o cuáles son las finalidades de la justicia en este tipo de casos. Me parece importante destacar que ha habido una gran evolución también en lo que tiene que ver con protocolos. Hoy en día no queda librado a la voluntad o a la experimentación o a la improvisación, que ha habido bastante evolución en lo que tiene que ver también con otro tipo de normas, como protocolos que deben seguirse, en lo que tiene que ver con la actuación de los médicos que tienen que examinar a las víctimas. O sea, creo que se ha avanzado bastante. Por supuesto que hay un resabio de machismo, de falta de perspectiva de género, que se traduce muchas veces en decisiones injustas o en que la justicia no esté a la altura de los acontecimientos, pero quiero retomar la pregunta anterior o la reflexión anterior de Anne, en el sentido de que este tipo de documentales, la discusión alrededor de este documental y de estos temas, me parece como un insumo fundamental para generar cambios en los operadores del sistema, cambios en la sociedad que terminen traduciéndose en un tratamiento distinto por parte de la justicia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala, pero quizás como agregar y complementar. Particularmente por el que acompañamos acá en Perú, claro que totalmente que el machismo es uno de los principales obstáculos, ¿no?, para poder acceder a justicia, pero en el caso de Manta específicamente también hay un tema de clasismo, ¿no? O cuando son mujeres pobres, ¿no? Mujeres andinas, mujeres indígenas, ¿no? Entonces, hay un cruce de componentes y de variables, ¿no? Está el machismo, clasismo y también, ¿por qué no decir un poco el tema de la misoginia por parte del sistema de justicia peruano, ¿no? Y claro, acá en Perú también, siguiendo un poco a la anterior intervención, existe diversos protocolos, ¿no?, de atención para este tipo de casos de violencia sexual, pero lo que falta y que lo que queda evidente es que no se cumplen porque no hay capacitaciones con perspectiva de género, por lo menos, o capacitaciones con esos tipos de protocolos, ¿no? Una de las cosas más que quería agregar era de que, claro, en los casos de violencia durante conflictos armados o durante dictadura es muy importante tomar en cuenta el contexto, ¿no?, el contexto político y social de la época. No se puede tratar de juzgar los delitos solo como violencia sexual, porque debe considerarse todo el contexto de esa época, ¿no? Bueno, y eso no sé si respondí finalmente a la pregunta.
Acá Anne agrega que además hay que sumar que el contexto en el que se producen estos crímenes, en el cual es a puertas cerradas y sin testigos, es la víctima, o las víctimas son las que van a presentarse contra el acusado. Ella agrega esta característica que tienen este tipo de crímenes. Bien, una pregunta más, vamos a ir concluyendo entonces esta actividad. Les agradezco a los panelistas, a Anne que están en este espacio, pero nos está siguiendo por el canal de YouTube. Agradezco a los oyentes sus preguntas, a los colaboradores, ¿sí? Y como dijo Ana al comienzo, los invito a que puedan visualizar la videogalería de la muestra fotográfica, que también a partir de textos, líneas del tiempo y fotos, busca contar estas situaciones de transición que se viven en una situación de conflicto o post-conflicto. Así que lo van a encontrar disponible, el enlace está en el chat y está en la página del Congreso, y los invitamos a dejar su comentario, porque este también es un trabajo de Artwork Project que viene a sumar a través del arte esta defensa de los derechos de las mujeres y los hombres víctimas de violencia sexual en crímenes en contexto. Bien, si no quieren ni Emilia, ni Daniel, ni Manuel quieren agregar, finalizado este encuentro. Muchísimas gracias por haber hecho posible. Bueno, agradecerte, Julia, el esfuerzo y la perseverancia, porque estamos prácticamente de principio de año o desde fines del año pasado tratando de organizar esta importante reflexión. Y bueno, para mí es un gusto volver a encontrarlo a Manuel, con quien compartimos el Ministerio Público en momentos muy, muy interesantes de las instituciones. Y bueno, por supuesto, al resto de los participantes, agradecerles por los aportes. En el chat les he acompañado una resolución de la Procuración General de la Nación con elementos de dogmática penal que pueden ser de interés. Una resolución del 2012 de la doctora Gil Garbó y un informe actualizado de las sentencias dictadas en la Argentina respecto de casos de violencia sexual. El agradecido soy yo a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Se escucha esto? Sí. Ahora sí. Sí, bueno, yo también quiero agradecer y felicitarte, Julia, por la actividad, y también a los integrantes del panel, a Daniel, a Emilia, a Anne, que la perdimos de vista, y me parece muy, muy bueno que un espacio de nuestra universidad le preste atención a estos debates y haya podido exhibir este material. Me parece fundamental el trabajo, y te quiero felicitar, Julia, y por supuesto siempre a disposición. Muchas felicitaciones, y me parece un gran aporte para la labor que tiene que desarrollar la universidad, y gracias a los demás integrantes y a las demás integrantes del panel. Nada, agradecer nuevamente, Julia, Daniel, Manuel, Anne, por la invitación. Ha sido súper, creo que interesante poder colocar un poco pasando en la región de Latinoamérica, a propósito también de este documental que ayuda mucho y que nos ha permitido encontrar muchos elementos en común, ¿no? He dejado ahí el correo, cualquier cosa que puedan, alguna consulta, duda sobre el caso, pueden escribir allí y le estaremos respondiendo más que encantados. Muchas gracias nuevamente. Bien, bueno, muchas gracias. Esto fue posible por ustedes, y como dice Daniel, desde diciembre del año llevó muchas llamadas, muchos correos con todos ustedes. Ana Cacopardo nos está pidiendo disculpas de que no
efectivamente, y nos saluda a todos, y Ann también nos saluda a ustedes, a nosotros, a los participantes. La dejo entrar. Así que bueno, damos por finalizado entonces el Cineforo de los Fiscales. Muy gratificante haberlos escuchado. Esto va a quedar grabado, va a poder acceder en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Muchísimas gracias y que todos tengan unas muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Chao, chao. Chao. Buenas tardes.